Continuamos con el estudio de átomos con más electrones. Entonces ya vimos cómo trabajar litio. Ahora podemos agregar 4, 5, 6 electrones. Los que gusten en principio de átomos en la tabla periódica. Entonces berilio con 4 electrones. Otra vez nos preguntamos de berilio, ¿qué sabemos? Un hamiltoniano no relativista de 4 electrones. Lo podemos escribir, ya ni siquiera lo voy a escribir aquí. Son 4 energías cinéticas, 4 energías potenciales de interacción de cada uno de los electrones con el núcleo y después cuántos pares podemos hacer. Y esos pares van a ser términos de repulsión electrón-electrón. Podemos proponer una configuración para el término de energía más baja. Va a ser 2 electrones ocupando orbitales 1s y 2 electrones ocupando orbitales 2s. Importante, tenemos 2 capas cerradas. A esta ya no le cabe otro electrón, a esta ya no le cabe otro electrón. Y podemos proponer escribir la función de onda como un determinante 4x4. Entonces, aquí ya no estamos aprendiendo mucho. En principio podemos calcular el valor esperado del hamiltoniano usando este determinante. Ya sabemos que los términos de los hamiltonianos hidrogenoides, ya sabemos cómo calcularlos, son solo en la diagonal. Y los términos de la repulsión electrón-electrón nos dan términos integrales directas y de intercambio. Podemos incluir la condición de ortonormalidad de la base de dos funciones radiales, una 1s y otra 2s, y en principio minimizarlo y obtener las ecuaciones Hartree-Fock para berilio para obtener entonces las funciones de las funciones radiales 1s y 2s. El único problema de este enfoque es que esta aproximación en la que usamos una sola configuración, esta de aquí, y un solo determinante, no es muy buena para berilio. Y eso se debe a que la interacción con orbitales cercanos 2p hace que la energía se modifique seriamente por esta interacción. Entonces, por ejemplo, una forma sería ir incluyendo orbitales 2p y entonces otros determinantes y aumentar el cálculo con configuraciones 1s cuadrada, 2p cuadrada, por ejemplo. Y así podíamos hacer una mucho mejor aproximación. En realidad es un problema bastante complicado, berilio, para conseguir un buen resultado en términos de su energía, la energía del estado base. Realmente uno tiene que trabajar bastante para lograr un resultado mejor. El siguiente, pero conste, en berilio ya no aprendimos gran cosa. Entonces, boro, que sería el siguiente con 5 electrones. Bueno, lo que nos ayuda a entender boro, otra vez, si les digo escriban el hamiltoniano, sí, si lo escriben, no hay mayor problema. Son 5 hamiltonianos hidrogenoides, uno para cada electrón. Y después para cada par electrón-electrón es un término de repulsión. Pueden escribir la configuración base, sí, aquí está. Tengo las dos capas llenas, las dos primeras, 1s y 2s, y pongo al quinto electrón en la capa 2p. Entonces, ya tengo la configuración. ¿Cuál de todos esos spin orbitales vamos a utilizar para el determinante de Slater? Acuérdense que este tiene 3 proyecciones ML y para cada proyección ML tenemos 2 proyecciones MS.
pero es de esperarse que el resultado no dependa de cuál de ellos usamos. Entonces, si quieren usar la de máxima proyección, por ejemplo, ml igual a más 1 y máxima proyección de spin, por ejemplo, ms es medio, ¿sí? Pero el chiste es que esperamos, como el hamiltoniano no depende de la orientación, no depende de la proyección de momento angular, no depende del EZ, entonces esperamos que el resultado no dependa de qué orbital 2p pusimos aquí, qué spin orbital usamos aquí. Bueno, ya que tenemos eso, hay que incluir, aquí sí, muy importante, estamos agregando un electrón P, hay que incluir el efecto de interacción spin-órbita. Por ejemplo, aquí ya no nos podemos hacer un lado y ya no podemos despreciar los efectos relativistas porque aquí hay uno, la estructura fina, que aparece que es la interacción spin-órbita de este electrón P. Entonces eso, ¿cómo se hace? No voy a entrar en los detalles, pero se agrega este término del hamiltoniano, que es una suma sobre todos los electrones de la interacción spin-órbita. Y esto se calcula, a final de cuentas, es un potencial y es el valor esperado, si quieren, de un potencial. Ya está integrado, si quieren, sobre ángulos. Pero esto entonces se suma sobre todos los electrones. Entonces, para electrones 1s o 2s, pues LI es 0. Y entonces no hay términos de la suma. Pero para el electrón 2p, LI vale 1, SI vale 1 medio y entonces podemos otra vez tener dos valores posibles. De J, el momento angular electrónico total. J igual a 1 medio y J igual a 3 medios. Entonces voy a tener estas dos configuraciones. La notación la explicamos en un ratito, pero esencialmente aquí estoy poniendo como subíndice el valor de la J que acabo de describir, que es el resultado de sumar una L igual a 1 y una S de 1 medio. Entonces, otra vez, en Boro, para lo que sirve es para recordarnos que tenemos que incluir la estructura fina, la interacción spin-orbital. La notación, entonces, insisto, la vamos a ver un poquito más adelante. Carbón, el siguiente, 6 electrones. Hamiltoniano otra vez, nada más vamos a ir requiriendo más hamiltonianos hidrogenoides y más pares de repulsión electrónica entre pares de electrones, pero el hamiltoniano, si se los pido, ustedes lo pueden escribir, no hay ningún problema. Escribir la configuración base, sí, puedo poner al siguiente electrón en un orbital 2p. Pero ahora sí tiene sentido la pregunta de qué spin orbitales ponemos cuando usemos el determinante de Slater. Entonces, este carbón es el primer átomo en el que ya tenemos la posibilidad de escoger más de un spin orbital en una capa que no es una capa que se cierra, como las S, que se cierran con dos electrones. Y entonces, ¿cómo le hacemos para escoger estos spin orbitales de electrones 2p? Bueno, aquí les recuerdo lo que aprendimos. Bueno, otra vez tenemos 6 spin orbitales disponibles, ¿no? 3 proyecciones ML y para cada proyección 2 proyecciones MS más un medio y menos un medio. Pero les recuerdo que en helio aprendimos que si quiero tener a los electrones más separados, lo que nos conviene es tenerlos con los spines paralelos. Esto es formar una función de spin triplete para un sistema de 2 electrones. Y esa función de spin triplete obliga a que la función espacial
tenga un nodo cuando los dos se acercan, cuando los dos electrones se acercan, y eso disminuye la repulsión electrón-electrón. Entonces, de los que yo puedo escoger aquí, ¿cuáles de ellos me dan tripletes y cuáles son singletes? Porque acuérdense, aquí tenemos dos electrones 2p. Les insisto que aquí capas cerradas no van a contribuir a toda esta discusión. Acuérdense además que no puedo olvidarme del principio de Pauli. Quiere decir, no puedo poner dos electrones con el mismo juego exacto de números cuánticos. Tiene que cambiar al menos en uno de ellos. Entonces vamos a tener que hacer un análisis un poquito más detallado. Y afortunadamente con 6 electrones y electrones P, electrones 2p, es bastante fácil hacer el análisis y lo vamos a hacer ahorita. Entonces, podemos hacer una lista completa de todos los estados de 2 electrones que satisfacen el principio de exclusión de Pauli. Y si vamos a justificar esta afirmación haciendo la construcción, ¿sí? Les recuerdo, bueno, la notación que vamos a usar. Vamos a usar los números cuánticos conste el 1s, ya sabemos, el 2s, ya sabemos que están ocupados todos los orbitales, todos los spin orbitales posibles. Entonces me preocupo nada más de describir a los electrones 2p y la notación que uso es pongo en paréntesis los dos etiquetas, una para el electrón 1, otra para el electrón 2, ¿sí? Y pongo el valor de la proyección ML1 como un número aquí, puede ser menos 1, 0 o 1, y el valor de MS1 lo pongo como un signo nada más porque ya sé que puede ser o más un medio o menos un medio. Y lo mismo para el electrón 2. Entonces, y además acordarnos del principio de exclusión de Pauli en el sentido de que si yo cambio 1 con 2 y 2 con 1, esto debe cambiar el signo. Entonces, si propongo un spin orbital que se me ocurre con ml igual a más 1 y ms igual a más un medio para el primer lugar y ml igual a 0 y ms igual a menos un medio para el segundo lugar, ya sé que esto representa un determinante de Slater en donde ya no estoy refiriéndome esto solo al electrón 1 y solo a esto al electrón 2, sino que es una combinación lineal de ellos, ¿sí? Y si cambio el orden, si aquí pongo en el primer lugar el 0 menos y en el segundo lugar el 1 más, esto me va a dar un cambio en el de signo en el determinante de Slater. Entonces, tengo que tener cuidado de no contar dobles. Este no es diferente de este. Este es el negativo de este. Eso es todo, ¿no? Entonces tengo que contar solo determinantes diferentes. Entonces lo que puedo hacer es escoger un orden en el que voy a hacer la lista y entonces el orden que propongo no es necesariamente este, pero el que propongo para que nos pongamos de acuerdo es empezar con MLs más grandes e ir bajando y después hacer lo mismo con MS más grande y después ir bajando. Esto para este lugar y después este para este lugar. ¿Cuántos pares puedo formar? Fíjense que para escoger este primer lugar, tengo 6 posibilidades porque tengo 6 valores, 3 valores de ML y 2 valores de MS. Eso me da 6 opciones para este primer lugar. Para el segundo, ya no puedo escoger el que tuve antes, entonces me quedan 5 posibilidades para escoger el segundo. Entonces, en principio, tengo 30 juegos de pares de este estilo. Sin embargo,
Cuando yo cambio el orden de los pares, lo único que hago es cambiar el signo y eso quiere decir que los pares no son diferentes y entonces tengo que dividir entre 2, que es el número de cambios que puedo hacer en el orden. Entonces, en realidad, tengo pares diferentes. Tengo 15, nada más. 6 por 5, posibilidades del primero y posibilidades del segundo, y dividido entre el número de permutaciones. Y 15 los puedo hacer a mano. Nada más tengo que tener cuidado de seguir un orden. Entonces vamos a hacer la lista empezando con la L más grande, con la ML mayor. Ya esto es a lo que llamamos una base desacoplada, que quiere decir que estamos considerando independientemente cada electrón con su ML y con su MS. Entonces, espero convencerlos de que estos son. Y les digo, aquí se empezó con la ML más grande, que es más 1, y la MS más grande, que es más. Pongo uno más en el primero y después bajo ML, perdón, dejo la ML y bajo MS. Entonces, para el segundo lugar, el más alto es uno menos. Pero para uno más, también puedo tener 0 más, 0 menos, menos 1 más, menos 1 menos. Ya están aquí los 5 pares que puedo formar que empiezan con uno más. Le bajo 1, esto es, tomo este al que le bajé a MS una unidad, dejando ML con la misma, y ahora solo puedo ponerle 4 juegos diferentes de este lado, que son 0 más, 0 menos, menos 1 más y menos 1 menos. Aquí están. 0 más, 0 menos, menos 1 más, menos 1 menos, y ya están los 4. Después tomo el siguiente en el que le cambio ML, lo bajo en una unidad y la MS la subo en una unidad y me queda el 0 más. Aquí tengo 3 opciones que son 0 menos, menos 1 más y menos 1 menos para el segundo lugar. Ya agoté todas las opciones que tengo empezando con 0 más. Hago lo mismo con 0 menos. Y el último que me queda es nada más la combinación en donde tengo menos 1 más en el primer lugar y menos 1 menos en el segundo. Entonces hagan el ejercicio de convencerse de que efectivamente estos son los 15, y aquí están, los pueden sumar, son 5 renglones y 3 columnas, son los 15 posibles valores. ¿Ok? Bueno, y ahora entonces acuérdense que andamos buscando a los tripletes. Sí, esto es, de estos estados, ¿cuáles pertenecen a un estado triplete? Entonces, lo que tenemos que hacer es, recuerden, con esta base de determinantes de pares de la base desacoplada, que es esta de aquí, queremos obtener una nueva base en la que los momentos angulares se sumen de esta manera. Esta base satisface el principio de Pauli. Entonces queremos que L, el momento angular orbital de los dos electrones, que es la suma L1 más L2, y S, la de spin, es la suma S1 más S2. Pero conste, si esta es la relación de los operadores, también de sus componentes. Entonces las componentes también se van a sumar. Entonces la proyección de momento angular orbital a lo largo del eje Z va a ser la suma de las proyecciones de momento angular de cada uno de ellos, orbital, y lo mismo pasa con el spin. Entonces, ¿cómo identifico los términos que forman parte de la base acoplada para un valor dado de ML y MS
Para el par de electrones, pues lo que tengo que hacer es sumar por separado los numeritos aquí y por separado los numeritos de superíndice o los signos para saber cuál es el valor de ml y el valor de ms que corresponden a este estado, pero en la base desacoplada. Ok. Entonces, el truco aquí es, queremos los tripletes. Los tripletes son aquellos en los que los espines aparecen paralelos. Entonces vamos a buscar en la lista los determinantes en los que los dos electrones tienen la misma proyección de spin. Y en particular la tienen más. Entonces, si ven, hay tres estados, aquí están marcados, ¿sí? Que tienen proyección más y son los únicos que tienen más. Los otros o tienen menos o menos o menos. Estos son los únicos, estos tres. De esos tres, tomo el que tiene mayor valor de ml, que es la suma de estos dos numeritos, 1 más 0, 1 menos 1 o 0 menos 1. El que es más grande, la suma es 1 más 0. Y este estado es el que me determina los números cuánticos del estado triplete que estoy buscando. Cuando ya localicé este estado y este estado existe en la base desacoplada, lo que me garantiza es que podemos construir un estado triplete que tiene spin total S igual a 1 y el valor de ml máximo que puedo obtener es más 1. Quiere decir que el valor de L tiene que ser 1. Entonces, este término de la base desacoplada, que es el que tiene mayor valor de proyección de spin y al mismo tiempo mayor valor de ml, me dice los valores de S y L que puedo obtener. S es igual a 1 y L es igual a 1. Ahora, ya que sé en la base acoplada qué valor puede tener L y qué valor puede tener S, ¿cuántos elementos va a tener la base acoplada? Bueno, por cada valor de S, para ese valor de S tengo valores de ms posibles desde menos S a S. Entonces, desde menos 1 a 1, tengo tres valores de proyección de spin de los dos electrones. Y para este valor L igual a 1 también tengo tres proyecciones posibles, menos 1, 0 y 1. Entonces tengo tres proyecciones ML, tres proyecciones MS. Así es que para L igual a 1 y S igual a 1 tengo 9 elementos de la nueva base acoplada que van a ser combinaciones de estos 15 elementos. Entonces ya identifiqué un estado triplete de mi base acoplada. Y ese estado triplete tiene L igual a 1 y es triplete porque tiene S igual a 1. Ahora, ¿qué otros estados puedo construir? En este conjunto, ahora váyanse sobre la pareja que tiene el mayor valor de ml, que si ven, no hay otra más que esa, ¿sí? La que tiene 1, 1. Y hay uno solo de estos, que es este de aquí. Como puedo tener una ml que es igual a la suma de estos dos, porque existe en la base desacoplada ese estado, eso me dice que el valor de L mayúscula igual a 2 existe, pero para ese estado
la única combinación de proyecciones MS va a ser más y menos. Quiere decir que tiene que ser un singlete, tiene que tener un spin total igual a 0. Entonces, tengo un estado con L igual a 2 y S igual a 0. ¿Cuántas proyecciones posibles tengo? S igual a 0, no le queda otra más que una sola proyección, MS igual a 0. Pero para L igual a 2 tengo proyecciones desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son 5 proyecciones. Y entonces en realidad tengo 5 estados que corresponden a este estado de la base acoplada. Estos 5 estados van a ser otra vez combinaciones lineales de estos determinantes. Cada una de esas combinaciones lineales tiene que ser ortogonal entre sí, por un lado, tienen que ser ortogonales entre sí, y tiene que ser también ortogonal a todos los que obtengamos de estas 9 elementos de la base acoplada de S igual a 1 y L igual a 1. Bueno, ¿cuántos hemos usado? Fíjense, aquí generamos 9 elementos de la base acoplada. Aquí generamos 5 elementos de la base acoplada, son 9 y 5, 14. Y nuestra base desacoplada tenía originalmente 15 niveles. Entonces quiere decir que debe haber un estado, uno más, de la base acoplada. Y si es un solo estado, pues no le queda otra más que tener L igual a 0. Solo tiene una proyección, ML igual a 0. Y debe ser S igual a 0. Solo tiene una proyección, MS igual a 0. Entonces, del análisis de esta tablita conste, no construimos ninguna de las combinaciones. Capaz de que solo los extremos, este de aquí, sí nos sirve para construir el de máxima proyección ML y el máxima proyección MS. Pero no construimos los otros 8. Y aquí, capaz de que este también es el que nos da el valor de ML más grande, pero todas las demás van a ser combinaciones lineales. No las tenemos, pero las podemos construir. No hay mayor problema si usamos los operadores escalera, por ejemplo, que también satisfacen relaciones similares a estas. Pero entonces, en resumen, con analizar así nada más estos 15 determinantes de Slater para una base de 2 electrones P, electrones idénticos, tienen la misma N también, son electrones 2p, llegamos a la conclusión de que con 2 electrones, 2p en carbón, podemos construir estos estados que tienen valor bien definido de momento angular orbital de los 2 electrones y del spin total de los 2 electrones. Y la notación que vamos a emplear ahorita para explicarla es la siguiente. Utilizamos una letra mayúscula para el valor de L en el mismo orden que acostumbrábamos antes. L igual a 0 es S, L igual a 1 es P, L igual a 2 es D, L igual a 3 es F, L igual a 4 es G. Y a partir de aquí sigue en orden alfabético G, H, I. La J se salta, entonces J no aparece y sigue K, etcétera, etcétera. J, I, entonces sería F, G, H, I, K, L, M, etcétera. Y como superíndice previo, colocamos el valor de la multiplicidad, 2S más 1. Esto si S vale, es 1, ponemos un 3. Si S vale 0, ponemos un 1. Entonces vamos a poner un 3 para triplete y 1 para el singlete. Y entonces este es el resumen de los términos, se llama, a los estados de un átomo que tienen L y S bien definida. Entonces, para carbón, con 2 electrones P
2p, podemos generar el término triplete P, que tiene L igual a 1 y S igual a 1. Podemos generar el singlete D, que tiene L igual a 2, S igual a 0. Y podemos generar el singlete S, que tiene L igual a 0 y S igual a 0. La experiencia con helio nos dice que este estado es el que tiene que tener la menor energía. Este tiene que corresponder entonces, si hablamos del término base de carbón, es un triplete P. De estos dos, ¿en qué orden? ¿Sí? Para eso vamos a utilizar este conjunto de reglas. Vamos a enunciar 3 reglas. Vamos a decir ahorita 2 de ellas y la tercera viene un poquitito más adelante. Y aquí nos da el orden en el que aparecen los términos, en términos de energía creciente. Y las reglas de Hund son las siguientes. Entonces, la primera regla de Hund dice que dada una configuración, ¿sí? Y es la configuración base de un átomo, el término, insisto, que es dar el valor de L y S de energía más baja, es el que tiene mayor valor de spin. ¿Sí? Entonces hacemos el análisis en nuestra tablita, vemos cualquier determinante que tenga el mayor valor de spin y de ese valor de spin vemos qué valores de L son compatibles y el que tiene ese mayor valor de spin, ese corresponde al estado de energía más baja. La segunda regla de Hund dice que si para un valor de S tengo más de un valor posible de L, como acabamos de ver, el singlete D y el singlete S en carbón, ¿sí? La segunda regla de Hund me dice que para estos dos tiene menor energía, es el término que tenga el mayor valor de L. Entonces, para carbón, tengo singlete D, tiene L igual a 2, y tengo singlete S, que es L igual a 0. Esta segunda regla de Hund me dice que el singlete D tiene menos energía que el singlete S. Esto tiene que ver esencialmente con que cuando tengo L grande, puedo otra vez cuento con orbitales para poner a los electrones más alejados uno del otro y eso hace que la repulsión electrón-electrón sea menor. Entonces, aquí les pongo un diagrama de niveles de energía. Ya estamos acostumbrados a estos diagramas, donde aquí pongo donde se encontraría la configuración 2p cuadrada, pero que se separa en 3 términos. Y aquí hay una comparación entre lo que se mide experimentalmente y lo que se calcula usando Hartree-Fock en rojo. Y entonces tengo los 3 términos en carbón, el triplete P, que tiene L igual a 1, S igual a 1. S coincide porque obviamente de ahí estoy considerando el 0. El 0 es donde quedaría este estado. ¿Sí? Arribita está el singlete D y todavía más arriba está el singlete S. Fíjense que Hartree-Fock no da muy bien la posición de este. Este está razonablemente bien. Fíjense que la energía está medida en estas unidades, que espero que ya estén convencidos de que son unidades legítimas para medir energía. Y por último aquí, les recuerdo que dado un valor, dado un término que tiene L igual a 1 y S igual a 1, eso nos permite construir 3 valores diferentes de J, el momento electrónico total J, que es L más S, y con 2 momentos angulares, L igual a 1 y S igual a 1, puedo construir J's que van desde 0 hasta 2. Y el orden
tiene que ver con la tercera regla de Hund que vamos a ver en un momento. Esto es a lo que se le conoce como la estructura fina del triplete P. Cuando ya separo la interacción spin-órbita, la aplico para este término triplete P. Esta escala es también en centímetros a la -1, entonces vean que la separación aquí es mucho más chiquita que la separación acá o acá. ¿Sí? Bueno, el orden de esta tiene que ver con la tercera regla de Hund que vamos a enunciar un poquito más adelante. Nitrógeno con 7 electrones. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio en la tarea donde construyen los términos posibles del átomo de nitrógeno, así en términos, así describiendo. Escribir la configuración base no tiene mayor problema. Son los primeros 4 electrones, ocupan las capas cerradas 1s y 2s. Y los 3 electrones que sobran los ponemos en la capa 2p. Van a ver que pueden hacer una lista de microestados también en la base desacoplada de los 3 electrones. Entonces aquí cada paréntesis va a tener 3 lugares. El lugar para un electrón, para el segundo y para el tercero. ¿Sí? Van a ver que tienen 6 opciones para el spin orbital del primer electrón. Para el segundo tienen 5 y para el tercero pues solo tienen 4. Y cualquier permutación de estas etiquetas da el mismo estado, con mucho va a cambiar el signo, entonces tienen que tener 6 por 5 por 4 entre 3 por 2 por 1 microestados. Entonces 6 por 5 por 4 entre 6 son 20 microestados. Entonces son un poquito más que los que teníamos para carbón, pero no muchos más. Y entonces ustedes, si lo hacen con cuidado, van a escribir una tabla de estos microestados en donde especifican la ml de cada electrón y su ms, sin repetir y que estén todos ahí incluidos. Ya que tengan eso, localizan el estado que tiene máxima proyección de spin. Van a ver que es bien fácil y espero que se convenzan de que este estado corresponde exactamente a estas condiciones, a una S total de 3 medios y a una L igual a 0. Ya que tienen esto, localizan ahora, sin fijarse en la MS, localizan el valor de máxima ML y van a ver que también, y para este localizan de los posibles el que tenga la máxima MS. Y van a ver que este corresponde a un estado con L igual a 2 y S igual a 1 medio. Y ya que hacen todo esto, si hacen las cuentas, aquí va a haber 4, aquí va a haber 10. En estos dos yo espero que obtengan 14 y faltan 6 posibles estados. Y se puede argumentar fácilmente que si los otros estados tienen que tener el spin total igual a 1 medio y los estados corresponden a un solo término, ese término tiene que tener L igual a 1. Y entonces estos son los 3 términos para nitrógeno en su configuración base 1s cuadrada, 2s cuadrada, 2p cúbica. Ya que tienen eso, usen las reglas de Hund para decidir en qué orden aparecen. ¿Sí? Entonces acuérdense primero la MS, la S más grande. Después, si tienen la misma S, la L más grande es la que determina cuáles quedan abajo. Entonces, no voy a entrar en más detalles porque ustedes lo van a hacer en su tarea. Seguimos entonces, oxígeno con 8 electrones.
Planteamos su configuración base y en principio podíamos construir los microestados, 4 lugares, y agarré un ejemplo y dije, a ver, bueno, vamos a construir un microestado, se me ocurrió este. Pero cualquiera, ustedes piensen en cualquiera de los microestados en donde especifico para cada electrón qué valor de ml y qué valor de ms. ¿Sí? Bueno, fíjense entonces este que construí, ¿sí? El primer electrón es 1 más, el segundo es 1 menos, el tercero es 0 menos, el cuarto es menos 1 menos. ¿Qué valor de proyección de momento angular total tiene? Pues tengo que sumar las MCLs. 1 más 1 más 0 menos 1 tiene una ML de 1. El valor de MS, pues tengo que sumar más, menos, 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 y todo esto multiplicado por un medio, ¿no? Entonces, más un medio menos un medio da 0. Menos un medio menos un medio da una MS total de igual a menos 1. ¿Sí? Piénsenle y van a poder, deben de poder obtener 15 diferentes. Pero aquí nos gana la pereza, nos gana la flojera, porque fíjense que si yo tuviera 6 electrones en la capa 2p, tendría ocupados todos los spin orbitales. 1 más, 1 menos, 0 más, 0 menos, menos 1 más, menos 1 menos. Por cierto, este es el orden en el que sugiero que hagan la construcción de cualquiera de estos determinantes para 2, 3, 4, los electrones que sean. ¿Sí? Bueno, entonces, si tuvieran 6 electrones, estarían ocupados todos esos. Y cada uno de ellos tendría un electrón ocupado, ocupándolo. Ahora, en oxígeno, este microestado que se me ocurrió a mí, pues puedo hacer una correspondencia. Este sí está ocupado, este sí está ocupado, este no está ocupado. Este sí está ocupado, este no está ocupado, este sí está ocupado. Entonces, ¿cuáles no están ocupados? El 0 más y el menos 1 más. ¿Cuánto vale la proyección de la proyección ML y la proyección MS de ese estado desocupado por electrones? Pues es 0 menos 1, ML es igual a menos 1, y MS es más un medio, MS es igual a 1. Fíjense entonces que esta ML es el negativo de esta ML y esta MS es el negativo de esta MS. Entonces, en este caso, creo que es más fácil, en lugar de decir cuáles 4 microestados están ocupados por los electrones 2p, es más fácil que yo les diga cuáles microestados no están ocupados por ningún electrón 2p. Entonces a esto llamamos huecos, ¿sí? Y pueden ustedes hacer la cuenta y ver fácilmente que esto funciona igual para cualquier otro microestado que ustedes pongan aquí, que va a ser un subconjunto de 4 de estos, ¿sí? En todos los casos, el valor de ML y el valor de MS para los dos huecos es el negativo de los que tienen para el microestado original. Entonces, en lugar de describir a los electrones ocupando orbitales p, mejor describo los huecos, los estados, los microestados que faltan por ocupar por electrones 2p. Entonces, oxígeno ya no nos va a costar trabajo porque tengo que describir 2 huecos 2p, pero eso ya los hice porque lo hice con carbón.
Entonces, si ya hice carbón, ya sé los términos que voy a obtener en oxígeno. Y entonces, en carbón, obtenemos, y en el orden en el que dijimos, porque las reglas de Hund funcionan igual de bien, que para oxígeno también podemos obtener un triplete P, un singlete D y un singlete S, y en ese orden creciente de energía. Les recuerdo que para el triplete P, que tiene L igual a 1 y S igual a 1, podemos construir estados en donde J, que es la suma de L y S, es diferente de cero. Bueno, vamos, tiene varios valores. Uno de ellos es cero, ¿sí? Bueno, entonces el triplete P puede tener J igual a 0, 1 y 2, y por el efecto de la interacción spin-órbita, la energía de estos estados con J0, 1 y 2 se desdobla, quiere decir se abren esos niveles, los posibles valores de J, si yo sumo L igual a 1 y S igual a 1, me dan J de 0, 1 y 2. ¿En qué orden aparecen estos estados finos cuando L y S son los dos diferentes de cero? La tercera regla de Hund nos dice en qué orden están los estados finos. Y es que el estado de menor J es el de menor energía si la capa abierta está menos de medio llena. El estado de mayor J es el que tiene menos energía si la capa abierta está más de medio llena. ¿Qué quiere decir una capa P llena? Acuérdense, una capa P, ¿sí? Se llena cuando tengo exactamente todas las MCLs ocupadas y todas con proyección de spin. MS más si quieren, ¿sí? Y entonces, perdón, cuando se llena una capa P, pues una capa P se llena con 6 electrones, una capa P, entonces medio llena es con 3 electrones. Si tengo 1 o 2, está menos de medio llena. Si tengo 4 o 5, está más de medio llena. ¿Okay? Es importante que noten, y aquí insisto, en que la tercera regla de Hund no dice absolutamente nada si estoy a medio llenar en la capa, ¿sí? Entonces, la tercera regla de Hund no va a decir nada sobre el orden en el que aparecen los estados en nitrógeno, los estados finos que van a ver que aparecen, ¿sí? De hecho, es un problema bastante complicado a veces y no es trivial decir cuál es cuál en una capa medio llena. Entonces, en carbón, los estados triplete P, el orden en el que aparecen son J igual a 0, 1 y 2. En cambio, en oxígeno, el orden es al revés, 2, 1 y 0. Puedo poner el diagrama de niveles de energía. El de carbón es básicamente el que ya vimos hace rato. Me recuerdo, aquí cambia la escala. Aquí está en centímetros a la menos 1, acá también, pero acá esta separación son 40 centímetros a la menos 1, acá esta separación son 20.000, perdón, centímetros a la menos 1. Entonces la estructura fina del triplete P es mucho más chiquita y va con J igual a 0, 1 y 2 en ese orden. Y en oxígeno, fíjense, cambió la escala, ¿sí? Aquí son 30.000 centímetros a la menos 1. Y aquí está todavía más arriba el singlete S. El orden de la estructura y la separación se parecen bastante en términos, digamos, de proporción. Pero eh, las separaciones en numeritos ya son diferentes porque aquí tengo obviamente un núcleo con más protones, ¿no? Y bueno, la separación fina, de acuerdo a la tercera regla de Hund, el triplete P
2, J igual a 2 es el de menor energía, lo sigue el triplete P1 y después el triplete P0 y la separación fina sigue siendo chiquita, pero es más grande en oxígeno que en carbón. Esto, por cierto, está tomado de los valores de la energía tomados de la página de NIST. En la página de NIST hay una base completísima de niveles de energía de todos los átomos en la tabla periódica de los que se ha podido medir, incluidos también varios de los iones, yo diría la gran mayoría de los iones de cualquier estado de ionización de cualquier átomo en la tabla periódica. Los van a ir consultando, si no para estas tareas, para algunas otras tareas. Esa base es utilísima, no nada más para hacer física atómica, sino para un montón de otras cosas. 9 y 10 electrones, vamos a ir agregando 9 electrones. El siguiente átomo es flúor. Escribimos su configuración base, ¿sí? Ya vimos que aquí le falta un electrón para llenar la capa 2p, entonces tengo un solo hueco en la capa 2p. Nos vamos al átomo que tiene un solo electrón en la capa 2p, que es boro, y vemos que tiene los estados doblete P1 medio y doblete P3 medios. Y en boro aparece el 1 medio abajo del 3 medios. En flúor aparece el orden invertido de J. Abajo queda el J igual a 3 medios y arriba queda el J igual a 1 medio. Se acabó. Neón con 10 electrones tiene la capa P totalmente cerrada. Entonces, con una capa cerrada solo hay una posibilidad, que L valga 0 y que S valga también 0. Y el único término y el término base de neón es el singlete S, con J igual a 0. Entonces, otra vez nos quedamos con la notación que hemos estado utilizando. 2S más 1 como un superíndice L, que es el valor del momento angular orbital total, y J, ¿sí? Como subíndice posterior. Y entonces así ya llegamos a la descripción de los primeros 10 átomos de la tabla periódica. Aquí déjenme entonces terminar este video.